Ok, ha llegado el momento, mis queridos hermanos, del mensaje de Dios. Pero antes, pongamos a vibrar nuestros celulares. El predicador en esta mañana es nuestro hermano Bernabé. Con ustedes, hermano Bernabé. Para mí es un privilegio la oportunidad que el Señor me da de poner su mensaje en esta mañana, esperando que sea de edificación para mi vida como para ustedes también. Yo quiero que tú esta mañana entiendas del poder de salvación que hay en Cristo Jesús y de su abundante gracia para todo aquel que se acerca a Él, no importa en la condición en la que tú y yo podamos estar. Yo simplemente lo que quiero es que tú te acerques a Él tal como estás. Para comenzar, voy a tener una lectura de un lado, de una página del deseado de toda la gente, que narra más detalladamente lo que ocurrió en ese momento cuando el ladrón se acercó a Jesús a pedirle lo salvara. Qué palabra más esperanzadora para una persona que está a punto de fallecer, ¿verdad? Porque uno morir sin esa esperanza que tuvo el ladrón es morir para muerte eterna. Pero Dios permitió por algo este relato, y eso es lo que iremos estudiando en esta mañana. Pero yo quiero hablar ahora de Jesús en su condición humana, lo que estaba sufriendo y padeciendo. Porque humanamente hablando, Jesús le pudo haber dicho: ahora es que tú me pides perdón, porque el ladrón tuvo evidencia de que Jesucristo era el Salvador del mundo. No como a veces que no creemos que el ladrón no sabía. El ladrón sabía, por lo que hemos leído, tuvo evidencia suficiente por un tiempo de que Jesucristo era el Salvador, pero por cosas que pasan, que nos ha pasado a cada uno de nosotros, nos hemos desviado de la verdad, ¿verdad? Y dice aquí el relato que fueron los sacerdotes y los líderes espirituales que desviaron a ese hombre para que no mirara a Cristo como su Salvador. Entonces, Jesucristo humanamente le pudo haber dicho: pero es que la iglesia de Santurce te repartió literatura y te invitó a campaña y no la aceptaste. Aquí se acercaron hermanos a tu casa para orar por ti, por tu familia, y no los recibiste. Aquí se han acercado diferentes hermanos para tocarte la puerta, para hablarte de mi palabra, y tú no la recibiste. Y ahora que está en tus últimos momentos, tú me pides que te perdone. Jesucristo humanamente hablando pudo haber dicho eso. Humanamente hablando también pudo haber dicho: pero tú no me ves aquí, que estoy sufriendo más que tú. Estoy cargando 3 pesos: el peso del pecado de toda la humanidad. Estoy cargando el peso del sufrimiento, del dolor que me ha causado esta gente que ha estropeado todo mi cuerpo, y no siento la presencia de Dios en este momento. Y era válido la contestación, pero gloria a Dios que Cristo no es como nosotros. Y Cristo, aún en ese último momento de su vida, perdonó a una persona que también estaba en su último momento de su vida. Cuando Cristo salvó a este ladrón, hermano, estaba humanamente hablando en su punto más bajo. Estaba desnudo, sin su túnica. Estaba clavado en una cruz y recibiendo la burla de los atrevidos. Fue hecho como escoria de todas las cosas, y como dice la palabra de Dios, fue contado entre los transgresores. Pero aún así manifestó un maravilloso acto de gracias, que colgado de un madero, al borde de la muerte, despojado de su gloria, en un espectáculo de vergüenza, perdonó y salvó a un pecador. Y si en esa situación estaba presto para salvar, cuánto mucho más ahora que ha regresado a su gloria, se ha sentado en su trono de luz, tiene a todo el ejército del cielo a su disposición, y el Espíritu Santo para trabajar en mi corazón como en el tuyo en esta mañana. Mi argumento es que si un salvador agonizante, a punto de morir, salvó a un vil pecador, ¿cuánto más puede hacer ahora que vive y reina para siempre? ¿Cuánto más puede hacer Cristo en esta mañana? Muchísimo más. Todo poder del cielo y de la tierra le ha sido conferido, así dice la palabra de Dios. ¿Puede algo en este momento sobreponerse a la gracia del Señor? No hay nada. Al menos que uno deje que el enemigo se anteponga, pero no hay nada que se anteponga ante el poder de Dios.
¿Quién puede contra el poder de Dios? Absolutamente nadie. Al menos que uno permita que otro poder se apodere de uno. Pero ¿por qué Dios permitió este suceso? ¿Se han preguntado por qué Dios lo permitió? Bueno, Jesús estaba muy triste en ese momento, se sentía abandonado, se sentía que los apóstoles no entendieron, no habían entendido su misión, se sentía, como mencioné, que la presencia de Dios se había apartado de él, sentía un dolor grande físicamente que ningún ser humano lo ha sentido, y que se acercara un pecador a pedirle perdón fue un bálsamo a su corazón. Satanás puede hacer muchas cosas en tu vida, pero no puede quitarle a Dios el poder de perdonar esos pecados que nos han destruido por tantos años. Él tiene el poder para así hacerlo, pero tú y yo tenemos que pasar al otro punto de la historia, y es la fe que mostró el ladrón en la cruz. Tú y yo podemos tener fe en estos tiempos porque la vida es un poco más fácil que la que tuvo el ladrón. No es fácil ejercer fe cuando tú estás a punto de morir con un dolor que no te deja la mente estar pensando en un Salvador. Nosotros podemos caer en un hospital y nos acordamos del Señor, y el Señor por su misericordia se acerca. Pero yo te quiero que te imagines tú sufriendo un dolor físico terrible, que tu mente lo que estás pensando en un dolor de cómo salir de esa situación. Sin embargo, en esa circunstancia, el hombre ejercitó la fe. Esa es la fe que Cristo quiere que tú y yo tengamos siempre. Amén. Que no importa la circunstancia que estemos viviendo, nos acordemos que Él está ahí esperando para que tú y yo nos acerquemos a Él. Pero tenemos que dar ese paso, y es acercarnos como el ladrón se acercó a Él. Yo te quiero hablar esta mañana del paso más importante que se debe dar para que el poder de Dios se manifieste en tu vida y en nuestra vida, para que nos perdone nuestros pecados, y es la fe. Él cree que Dios te quiere perdonar. Nunca podemos ir a Dios con la duda de que si nos va a perdonar o no nos va a perdonar porque mi pecado es así de grande. No, usted tiene que ir con la convicción de que si uno va arrepentido, Dios te va a perdonar. El deseo más grande que hay en el cielo es que las almas se salven, y para que una alma sea salvada tiene que primero que haya el perdón de Dios, y el deseo más grande del cielo es perdonarnos a cada uno de nosotros. Pero Satanás ha trabajado muy astutamente en tu mente y en la mía, de que hemos llegado a un punto muy bajo en el cual ya no hay perdón. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Nos ha pasado cuando quizá hemos perseverado en una cosa que no debemos de hacer. Yo, bueno, yo he llegado ya muy bajo, ya yo no puedo, yo tengo que hacer algo para demostrarle al Señor. Pero lo más que tú puedes hacer es humillándote delante del Señor arrepentido y pedirle perdón, y el Señor te perdona, y comenzar una nueva página en blanco. Para Dios tú no tienes que darte latigazos, ni caminar escalera en penitencia, ni tener tantas cuantos oraciones, rosarios. Simplemente solo te pide que vayas humildemente donde Él, reconozca tu error, le pidas perdón y el Señor te perdona. No hay cosa más sencilla en esta vida que eso, hermanos de la fe. No hay cosa más sencilla. A veces para otras cosas en la vida se nos hace difícil, pero para lo más difícil que es en nuestro pecado está la solución más fácil: acercarnos al Señor y pedirle perdón. Eso es todo lo que tú y yo debemos de hacer. Es que a las personas que no conocen de Cristo y están aquí de visita, no piensen que usted tiene que conocerse toda la Biblia, no piensen que tiene que conocerse todas las doctrinas de la iglesia. Lo que usted tiene que hacer es la principal: aceptar a Cristo como su Salvador y reconocer que Él tiene el poder para perdonar sus pecados. Si a nosotros que llevamos 20, 30, 40 nos perdonan cada día, ¿cuánto más lo va a hacer usted que todavía no lo conoce y está a punto de conocerlo? Este es para que usted entienda cómo es la clase del Señor, cómo perdona a unos que lo aceptamos, pero hemos caído en error muchísimas veces. Pues cuánto más lo va a perdonar usted que usted no lo conoce y está abriendo las puertas a Él para que lo conozca y lo acepte como su Salvador. Tú no lo ves, pero el Espíritu Santo en esta mañana está obrando en tu vida y en la mía, porque quiere que entiendan que ese es el principal mensaje de la salvación.
Ese es el principal mensaje de toda la Biblia, que hay poder en Cristo para perdonar nuestros pecados, que hay una esperanza para tu vida. A veces vemos cómo hemos llevado nuestra vida en errores y en errores y vemos, bueno, ya he llegado a un punto que yo no veo solución a nuestros problemas, pero sí hay solución en Cristo Jesús, que todo está perdido. ¿Cuántas veces he cometido un error que vemos las consecuencias grandes en nuestra vida y bueno, ya no veo marcha para este problema tan grande? Tengo que, no, hermano, para todo problema hay una solución. La solución es nuestro Señor Jesucristo, que toda vida puede ser restaurada. Y de evidencia aquí somos cada uno de nosotros, como el Señor nos ha ayudado cada día en la restauración de nuestras vidas. Que ese dolor solo Cristo lo puede quitar. Muchos de aquí han llegado con un dolor por situaciones que pasaron en su infancia, en su adolescencia, en su matrimonio, por alguna enfermedad, por alguna situación que al sol de hoy ese dolor todavía le sigue agobiando. Pero ese dolor solo Cristo también lo puede quitar. Para toda solución que tú y yo tenemos, para todo problema que tú y yo tenemos, la única solución, porque es una, la tiene nuestro Señor Jesucristo. Simplemente tenemos que venir confiadamente por la misma fe que tuvo el ladrón en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que ejercer esa fe para que el milagro suceda en tu vida. Los milagros no pueden suceder como los venden por ahí, que si tú vas a un concierto y ya se venden los milagros. Eso no es así. El milagro hay que tener fe y aceptar a Cristo como tu Salvador para que los milagros comiencen a ocurrir en tu vida. El mayor milagro es que aceptes a Cristo como tu Salvador. Y de ahí comienzan muchísimos milagros más. Pero no puede haber milagros si primero tú no das el mayor paso, es de tener a Cristo en tu corazón, reconocerlo como tu Salvador, pedirle perdón por tus pecados y Él te va a perdonar. Si lo hizo en la cruz del Calvario a un hombre a horas, a minutos, a segundos de morir, ¿cuánto lo va a hacer ahora? Con mucho más, presto más lo va a hacer ahora. ¿Por qué Dios permitió esta escena? Porque Dios quiere demostrar que hasta el último momento de su vida Él tiene el poder para perdonar. Hasta el último momento de nuestras vidas Dios tiene el poder para perdonar pecados y para salvar las almas. Yo me inspiré en este tema porque a mí me puso a pensar la muerte del hermano Néstor. Aunque él estaba en la fe, él perseveraba en la fe, en mi mente pasaron dudas, no dudando de él, porque esa duda se aplica a mi propia vida y a la de ustedes. Pero yo decía, Dios mío, la muerte le llegó por un paro respiratorio y su mente se le fue. Los que fuimos a verlo nos dimos cuenta que él estaba como delirando el sábado. Y yo decía en mi mente, Señor, él habrá tenido la oportunidad de arrepentirse si hubiese cometido algún error en su vida de lo cual no se había arrepentido. Claro, cuando digo Néstor, estoy hablando de todo en general, que nos puede pasar a cualquiera. No estoy creando dudas sobre el hermano, porque sí aceptó a Cristo, pero en el caminar hemos cometido errores, y lo peor, no nos hemos apartado de esos errores, no hemos pedido perdón a Dios por esos pecados, porque estamos perseverando en ese pecado. Y si la muerte si nos pasa esa situación como le pasó al hermano, tú y yo tendremos oportunidad para arrepentirnos. Aquí el problema grande es que vivimos en una confianza de que vamos a ver a Cristo cuando venga en gloria. Y ojalá y así sea. Pero si no es así, de alguna forma vamos a morir. Y quizá en ese proceso que llegue la muerte, tenemos la oportunidad de arrepentirnos como no tenemos la oportunidad de arrepentirnos. No conocemos, hermano, lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Y vivimos muy confiados. Pero permita a Dios que esa oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz, de que en los últimos minutos de su vida pudo arrepentirse, aceptarlo a Cristo, lo tengamos nosotros también para arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Simplemente que no tenemos que esperar a esos últimos minutos de nuestra vida para entonces arrepentirnos sinceramente. Porque el momento para el arrepentimiento es ahora. El momento del arrepentimiento es ahora, cuando el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. No podemos postergar algo que tarde o temprano, que muy tarde nos puede perjudicar.
perjudicar grandemente y es perdernos eternamente. Yo decía, Dios mío, que eso no me pase a mí. Yo no quiero morir de esa forma, pero la muerte yo no tengo el control sobre ella. El control que yo tengo es procurar llevar una vida como Cristo quiere que yo la lleve. Y no confiar en mi propia fuerza, ni confiar en que yo tengo el control del tiempo, ni que yo puedo manejar el futuro de mi vida. No lo puedo manejar, hermano. Entonces, esto es una enseñanza que tanto debemos de preparar nosotros como cristianos, de que no sabemos el momento, cuándo vamos a fallecer, pero esperemos en Dios de que tener siempre el momento para poner nuestra vida en orden del Señor. Pero también hay otra enseñanza que yo quiero que tú tengas y te lleves presente, y es que el mayor mensaje que tú debes de predicarle a otro no es tanto el sábado, no es tanto las enseñanzas, que son muy buenas y hay que enseñarlas, diciendo que no es la más importante. La más importante es que tienen que aceptar a Cristo como su Salvador, que hay perdón en Él para cada uno de nuestros pecados. Ese es el mensaje principal de la Iglesia Adventista y de todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. Que el primer paso es que hay perdón en Cristo Jesús, que Cristo desea perdonarnos y con su sangre desea limpiarnos, hermanos. Entonces después uno pasa a todas las demás enseñanzas que también son importantes en el plan de la salvación. La muerte en el cruz del Calvario deja muchas enseñanzas, hermanos, porque también, aunque no es parte del tema, se lo quiero mencionar. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le quiso decir que se iban los dos para el paraíso en ese momento, sino que te estaba diciendo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En el momento que vayamos para el paraíso, tú vas. Pero no es que nos vamos para el paraíso tan pronto Dios nos pone a descansar. Pero eso no era parte del tema. Mi tema hoy fue corto. No tengo reloj, que no sé qué hora es. Pero como me dijo el hermano David Garay, los mensajes más poderosos son los que se dicen brevemente. Amén. Es que yo espero que ustedes hayan entendido el mensaje y que el principal punto que tú te lleves en esta mañana, hermano, es que nos debemos de preparar siempre para recibir a nuestro Señor, porque no sea una circunstancia, que debemos de predicarle a otros que se tienen que preparar. Pero si aquí alguno no ha aceptado a Cristo como un Salvador, hago un llamado para que entienda en su corazón que Cristo le está llamando para que lo reconozca como el Salvador de su vida, que Cristo tiene el poder de perdonar y que no importa cuántos pecados tú has cometido, en el día de hoy el Señor te los puede perdonar todos. Simplemente aceptarlo como su Salvador. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es que si hay alguno que siente el deseo de que se ore por él para que el Señor lo ayude a tomar la decisión de aceptarlo como su Salvador, pues yo les pido que vayan conmigo de rodillas para entender una oración. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándose del pacto que hizo con su amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la misericordialidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David contesta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Siba,
Dile a Mefiboset, el rey lo manda a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un año solo de bar tú pasarás, vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Dios te va a devolver todo lo que te corresponde, al 100%. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te